Es un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes. Les recuerda que les habla su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría, desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo. Muy bien, hoy vamos a continuar con el tema La batalla de Armagedón. Y vaya qué tema tan polémico, de tanto psicoterror, de tanta incertidumbre. Y oiga, no exagero con esto próximo que voy a decir o a reiterar, porque ya lo he dicho en otras ocasiones. A mi juicio, quien ha sondeado, quien ha tenido la oportunidad de hacer estadísticas sobre estos temas emblemáticos en el mal llamado, en el falso sistema llamado dispensacionalismo, ¿cuál es el tema que más inquieta, que más angustia, que mayor incertidumbre o pánico, terror genera en la población del planeta? Por supuesto que es este tema que estamos investigando, que estamos desarrollando, que ya hemos cubierto 2 cápsulas y hoy estaremos cubriendo la número 3. Entonces, es un tema que, por supuesto, no exagero cuando digo que más del 90% de la población de la Tierra le da terror cuando escucha hablar de la forma como se ha transmitido este tema, que si bien es cierto es bíblico, pero la imagen que se ha transmitido del mismo es totalmente distorsionada. Y estamos acá justamente para presentar una imagen acorde a las Escrituras, una imagen acorde al modelo profético cuando ésta se dio a conocer, y no una imagen totalmente traída por los cabellos, distorsionadas y diametralmente opuesta a lo que las Escrituras dijeron acerca del mismo. Y para ellos, para que ganemos tiempo, yo le voy a pedir por favor que vaya al libro de Apocalipsis, que es el libro en el que estamos basando el tema, porque es donde aparece el tema sobre el término específicamente sobre lo que es la batalla de Armagedón. Y usted va a ir al capítulo 16, versículo 14 y 16. Fíjese cómo dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muy bien, présteme atención por favor. En la segunda cápsula, si usted pues es primera vez que nos visita el canal y es por primera vez que va a escuchar este tema, pues les recuerdo que ya 2 cápsulas anteriores antecedieron a esta, y para que pueda conectar el pensamiento y pueda obtener la hilación, la correlación y el sentido del tema, va a tener que ir al canal y escuchar los 2 audios anteriores. Entonces, hemos visto que en la segunda cápsula observamos que la sangre justa derramada en la tierra sería cobrada o juzgada sobre la Babilonia del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿quién fue Babilonia? Babilonia fue el Israel, o para ser más exactos y específico, fue la ciudad de Jerusalén durante el primer siglo. Es decir, los habitantes de Jerusalén del primer siglo, junto a su cabeza representativa, como lo fueron los sumos sacerdotes Anás y Caifás, fue la generación de personas específicamente hablando sobre quién se dijo que se iba a cobrar la sangre inocente derramada o vertida en la tierra. A este juicio o venganza es que la Biblia llamó la batalla de Armagedón. Fíjate lo distante de lo que se ha dicho con respecto a este tema
y lo que estamos viendo ahora, y lo vamos a demostrar por las Escrituras. Se ha dicho cualquier cantidad de locura y atrocidad sobre el tema, pero aquí te estamos diciendo de forma sencilla y sensata, porque es lo que la Biblia dijo, de que la guerra o la batalla de Armagedón fue justamente cuando Dios iba a cobrar en venganza sobre la Jerusalén del primer siglo toda la sangre vertida en la tierra de los justos o los enviados de Dios. Fíjate, observemos detenidamente los pasajes de Apocalipsis del capítulo 6, versículo 9 al 17. Quiero que hagamos allí una lectura muy detenida y vamos a extraer algunas cositas interesantes que nos van a estar, por supuesto, presentando de qué se trata el asunto. Estamos allí, Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 17. Dice así: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, escuche bien, Juan, cuando fue roto el quinto sello, Juan vio ¿qué cosa? Vio bajo el altar, el altar allá en el cielo, las almas de los que habían sido muertos, escuche bien, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estoy en el versículo 9 del capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 10. Y clamaban a gran voz, ¿quiénes? Las almas de todos estos muertos, mártires, que habían sido muertos por el testimonio que tenían y por la palabra de Dios. Verso 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas? Nota que en su clamor, en su oración, están pidiendo que sean juzgados quienes le asesinaron. Están pidiendo justicia. Nos juzgas y venganza, nuestra sangre en los que moran en la tierra. Verso 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos, debían ser martirizados como ellos, de la misma manera, por causa de la palabra de Dios y del testimonio que dieron. Verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Qué tremendo. Aquí estamos viendo la oración de unos mártires, de un remanente de mártires durante el primer siglo, que ya estaban en la presencia de Dios y estaban orando. ¿Para qué? Para que el juicio viniese a cobrar la muerte de cada uno de ellos, que de forma criminal y asesina fueron destruidos en la tierra, simplemente por dar testimonio de la palabra de Dios y el testimonio, por supuesto, que Cristo daba a través de ello. Pero algo interesante que podemos ver acá también es que esta era su tarea, este fue su rol, su papel en la tierra. Y se les responde que por un tiempo más que esperasen, que se quedasen un tanto tranquilos,
porque aún faltaban unos más de sus hermanos que también tenían que morir de la misma manera. Qué tremendo. Ahora fíjate, ¿cuál fue la oración? O debo decir, ¿cuál fue la respuesta que se le da a esta oración? En el versículo 12 del capítulo 6 claramente lo dice. Dice Juan, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. ¿De qué se está hablando? ¿Qué nos quiere decir el libro de Apocalipsis cuando dice de que cuando hubo el terremoto el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre? Nos está hablando que el pueblo de Israel o la nación como tal, en su liderazgo y en su pacto, que era lo que le daba a ellos muchos prestigios y beneficios y privilegios en relación al resto de las naciones, ese privilegio de ser la nación del pacto, según lo que Juan está viendo, que la respuesta que se les da a la oración de estos mártires que están debajo del altar, que están clamando, que están pidiendo venganza, están pidiendo juicio, están pidiendo que sus vidas sean, que se juzguen a los asesinos y criminales, quienes le dieron muerte, quienes le martirizaron. Y nota que la respuesta dice claramente Juan que cuando vio el sexto sello, ¿qué cosa vio? Dice que hubo un gran terremoto, el sol se oscureció y la luna que se ensangrentó. Vamos a leerlo. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro. Rectifico, se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando claramente de una nación llamada Israel. Nos está hablando que el sol se oscureciese, se pusiese negro como tela de silicio. El sol allí es representativo de la ley, del pacto de la ley, lo cual nos está diciendo que el pacto terminaba. El pacto dejaba de ser y por ende la nación de Israel como tal, los judíos, esa trulla de fariseos, de saduceos, de legalistas, de judaizantes que hacían alarde a Moisés y a la ley, pues ese poder se les estaba acabando, se les estaba terminando cuando Dios pasase factura o cobrase pues en justicia del derramamiento de sangre de todas estas almas que habían sido muertas por el testimonio de la palabra y por el testimonio que ellos dieron con sus vidas. Entonces, la luna allí, que se puso como ensangrentada, tiene que ver con el liderazgo judío, tiene que ver con el sacerdocio en pleno, tuvo que ver con todos los fariseos y todos aquellos que eran los intérpretes, los maestros, los instructores y tutores de la ley. Todo esto, todo el liderazgo, toda la nación como tal, todo su poder por causa del pacto, todo eso iba a caer. Y luego dice en el versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿De qué nos están hablando las estrellas? Nos está hablando del liderazgo judío. Las estrellas son tipos de liderazgo y en este contexto se está hablando del liderazgo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios, repito, estaba vengando o fue a vengar o vengó la sangre de todas estas almas que fueron destruidas en la tierra simplemente por dar testimonio de la palabra de Dios y el que dieron pues por sus propias vidas. Ahora bien, surge otra pregunta, creo que la más importante. ¿Cuándo sería esta batalla donde Israel sería juzgado por toda la sangre justa derramada en la tierra? ¿Sería en nuestros días? ¿Sería hoy? ¿O sería en un futuro indeterminado? ¿Cuál es la respuesta? ¿De qué manera yo puedo decirles a ustedes en esta tarde
que esta batalla se libró. Esta batalla es parte de una data histórica que no tiene absolutamente nada que ver con nuestros días, ni mucho menos con el futuro. ¿Cómo puedo pasar a responder esta pregunta? Bueno, la respuesta, quien la tiene y quien la dio, justamente fue nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que usted vaya a Mateo, por favor, el libro de Mateo. Ahí vamos a ver la respuesta de cuándo fue este juicio, cuándo iba a ser al momento de anunciarlo y cuándo fue. Vaya a Mateo, por favor, capítulo 23, versículo 29 en adelante. Observe detenidamente las declaraciones que Cristo va a hacer en estos pasajes. Dice así: «Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos». Yo quiero que tome en cuenta allí dos cosas: profetas y justos. Esos dos términos, tómelos en cuenta. Ve al verso 30. «Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas». Fíjate, estos mismos judíos a los que Cristo está emplazando en el templo, porque quiero dibujar la escena tal cual como de lo que está ocurriendo en este momento. Cristo está en el templo, está entrando en un juicio con el liderazgo de la nación judía del primer siglo, y les está diciendo a ellos, a los que están presentes en el templo, a ese liderazgo, fíjate lo que le está diciendo, verso 30, «Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas». O sea, que ellos están reconociendo que sus padres, los judíos, sus antepasados, fueron quienes mataron a los profetas y a los justos. Y ahí estás viendo claramente que es Israel el gran asesino de todos los profetas y todos los justos y toda la sangre justa que se derramó en la tierra. Verso 31. «Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas». Observe la declaración. Verso 32. «Vosotros también llenad la medida de vuestros padres». Es decir, que había un pecado, había una medida de maldad, una medida de pecado que tenía que continuar. No estaba llena la medida, había una parte que faltaba para llenar la medida de la maldad de sus padres. Verso 33, «Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?». Verso 34, «Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas», incluyendo los apóstoles, «y de ellos a uno mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, perseguiréis de ciudad en ciudad». Verso 35, note, «Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar». O sea, Cristo está dando un cúmulo de sangre inocente, asesinada criminalmente en la tierra, en forma de retroactividad. O sea, está hablando, se les va a cobrar no solamente los que van a matar desde ahora en adelante, incluyéndolo a él, sino que desde Abel el justo, el primer asesinado, esa sangre en forma de retroactividad hacia aquí va a ser cobrada sobre ustedes. ¿Sobre quiénes? Sobre la generación, ese liderazgo a quien Cristo le estaba hablando, y no solamente hasta Berequías, el hijo de Zacarías, quien ellos habían matado en momentos antes o días antes a estas declaraciones de Cristo, sino que también le suma para que llenen la medida. Faltaba una medida por sumar, que era la muerte de todos los que Cristo les iba a enviar, y su propia muerte, la de Cristo.
Fíjate qué tremendo. O sea, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo iba a ser eso? Aquí está la respuesta a la pregunta que estamos buscándole la respuesta. Verso 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. No dice sobre aquella generación. No dijo sobre alguna generación que vendrá. No, fue muy enfático. Dijo sobre esta generación. La generación de sus días, la generación de los apóstoles, la generación del primer siglo. Fue sobre esa generación de judíos sobre quien se cobró la sangre de todos los mártires muertos desde Abel hasta el último seguidor de Cristo que mataron, incluyéndolo a él. De manera que la batalla de Armagedón fue justamente ese juicio donde se cobró o se juzgó toda esta sangre justa que los judíos criminalmente asesinaron y mataron. De esta manera, pues, terminamos con esta tercera cápsula y el tiempo que nos queda, pues, es para agradecerle y desearle que continúe teniendo un bendecido día y será hasta la próxima.